Bienvenidos a Más allá del conflicto, el podcast que te sumerge en el emocionante mundo de la mediación, el liderazgo y la resolución de conflictos. Si eres empresario, líder de equipos o alguien interesado en el crecimiento personal y las relaciones efectivas, este espacio es para ti. Acompáñanos en este podcast. Somos Vanessa y Noemi y en este espacio te proporcionaremos estrategias y herramientas prácticas para convertir los conflictos en oportunidades, construir un ambiente laboral armonioso y potenciar el éxito de tu empresa. Te invitamos a descubrir cómo fomentar la confianza, mejorar la comunicación y desarrollar tus habilidades de liderazgo. Prepárate para llevar tu enfoque empresarial al siguiente nivel. Sube el volumen y domina las claves de la gestión de conflictos y el liderazgo empresarial, que empezamos. Un nuevo episodio hoy y empezamos haciéndote la siguiente reflexión. Dime si te suenan las frases de este estilo. Pero si dijimos que esto lo ibas a hacer tú. A mí nadie me comunicó esta información. Yo de esto no sabía nada. ¿Desde cuándo esto se hace así ahora? Pero si te mandé un email tendrías que haberlo leído. Todo esto son frases que se dan en las empresas y que no implican más que un problema de comunicación dentro de estas. Y es que ya lo hemos adelantado en episodios anteriores y realmente estamos seguras de que esto no es nada nuevo para los oyentes, pero la comunicación juega un papel muy relevante en cualquier conflicto. Por un lado, puede ser el motivo de que haya surgido el conflicto, ya sea por malos entendidos debido a una mala comunicación, como por la manera en que hemos transmitido lo que queríamos decir. ¿Cuántas veces hemos escuchado es que tienes razón, pero las formas te pierden? Pero por otro lado, también puede ser la clave para resolver dicho conflicto. Así que, para hablar más de esto, hoy hemos traído a un experto de comunicación, Daniel Etzapalá. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Es un placerazo, honestamente. Bueno, yo también te quiero dar la bienvenida y además voy a remarcar, porque yo ya he tenido que preguntarlo antes, que es Daniele y no Daniel, por si acaso alguien pensaba que igual lo habíamos pronunciado mal, pero bueno, lo dicho, bienvenido Daniele. Y si te parece, voy a hacer yo la primera pregunta, que voy a empezar por la más básica, basiquísima, pero para tener los conceptos bien claros, y es que ¿cómo definirías tú la comunicación, ¿no? Y qué papel crees que además esta juega dentro de la empresa y sobre todo dentro de los conflictos que se pueden dar dentro de esta, con algunos pequeños comentarios y ya hemos podido ver que todo el mundo habrá escuchado, incluso he de decir que hasta fuera de las empresas, pero bueno, vamos a seguir con este sector. Así que ahí tienes la primera pregunta, Daniele. Bueno, me encanta, vamos directamente a machete, como se dice en España, ¿no? Vamos a saco, vale, me parece genial. Vale, pues para mí, vamos primero un poco a la etimología. La palabra comunicación, etimológicamente, y para mí es una de las definiciones más pragmáticas, quiere decir poner en común. Literalmente viene de un término latino. Entonces, la comunicación en sí y digamos, desde un punto de vista más óptimo, justamente se refiere a ello. Es decir, que entre varios integrantes se intercambie una información para encontrar un punto común. Claro, normalmente esto es para tener un propósito, sobre todo dentro del tema que estamos hablando, ¿no? Que siempre tiene que haber una dirección de la comunicación, que esto es muy importante, saber el para qué voy a comunicar algo, para qué voy a decir algo. Si lo llevamos a un punto de vista un poquito más metafísico, a mí me gusta interpretar, y esto sí es una cuestión totalmente personal, que la comunicación en sí es una expresión de vida. De hecho, los seres, todo el universo, nos comunicamos antes de poder hablar. Sin ir más lejos, ¿no? Cuando nace un bebé, lo primero que se observa es cuáles son los signos de ese cuerpo, es decir, la comunicación de ese cuerpo. Y los que hemos tenido la suerte de poder experimentar la muerte de una persona, vemos que eso es donde realmente se interrumpe la comunicación. De hecho, esta analogía, esta comprensión viene a raíz de una experiencia así de mi vida, ¿no? En donde se interrumpe la comunicación del ser dentro del cuerpo y pasa a haber una comunicación muy diferente, donde el ser pasa a otro estadio de comunicación. Entonces, para mí es una cuestión muy clara. Y desde un punto de vista reflexivo, la comunicación pasa a ser una herramienta de autoevaluación. Porque yo te puedo decir algo
y tú vas a interpretar eso que yo te digo. Te van a suceder cosas a raíz de lo que yo te digo. De modo que lo que tú experimentes a raíz de lo que yo te diga, eso es una experiencia propia, una experiencia personal. Y si tenemos la capacidad de ver y diferenciar cuál es la experiencia personal sobre lo que se nos está comunicando eh, con respecto a lo que se nos está comunicando, es donde podremos tener este trabajo de autoobservación, de autoevaluación y no responsabilizar a lo externo de cosas interpretativas y ver más la realidad de lo que está sucediendo. Mm. Has, has dicho una cosa que me ha gustado. No recuerdo ya la frase tal cual, pero has insinuado de alguna forma que ya desde pequeños los bebés ya están observando el lenguaje, pero a través del cuerpo. Por lo tanto, también no solamente está una comunicación verbal, sino una comunicación no verbal, ¿no? Más gestual, por decirlo de alguna manera. ¿Qué principales diferencias tú dirías que hay entre una y otra? ¿Y qué ocurre cuando entre ellas hay una especie de contradicción, ¿no? Que yo puedo estar diciendo A, pero tú estás viendo que mi cuerpo, mi cara, por ejemplo, está diciendo que no está, que es B. ¿Qué ocurre en esas situaciones y qué dirías tú que predomina? Vale, una pregunta buenísima. Voy a hacer un apunte sobre lo que he dicho antes. No hablaba de que los niños reciben comunicación más que cuando nace un niño. Lo que quise decir es que cuando nace un niño lo primero que vemos es lo que comunica ese cuerpo y luego buscamos el sonido, ¿no? De hecho, aquí culturalmente se le da el cachetazo, ¿no? Para también la cuestión de los pulmones y eso. Pero lo primero es, pum, observamos y entonces luego activamos el sonido. Entonces hay una comunicación previa al sonido que luego enlace con el tema de la vida, ¿no? Yendo sobre en esto que tú comentas, mm, voy a dar una apreciación absolutamente personal de esta pregunta, ¿vale? Me gusta. Y ya sabéis que la comunicación tiene estudios desde muy amplios, ¿no? Para mí, la comunicación verbal es la expresión del imaginario propio, mientras que la comunicación no verbal es la expresión de la experiencia del imaginario propio. Vamos a ¿Me ahondar un puedes poner poquito en esto esto. con...? Perdón, que Claro, no te he escuchado. no, que va. Sí que voy a dar un ejemplo porque entiendo que puede ser un poco disruptivo, ¿no? Esta percepción. Pero repito, es personal. Es decir, nosotros cuando comunicamos verbalmente, lo único que hacemos es una expresión de palabras. Las palabras es lo que a las personas nos permite identificar ciertos objetos o experiencias. Sin embargo, la identificación y la experiencia y la identificación del objeto y la identificación de la experiencia que nosotros podemos expresar es totalmente subjetiva. Y hay un ejemplo muy sencillo. Si yo te digo silla, las tres personas que estamos aquí en este momento y todos los que escuchen estarán pensando en una silla, pero es muy poco probable que todo el mundo piense en la misma silla. Entonces, la palabra en sí, el vocablo, es una flecha que apunta hacia un imaginario personal. Y si queremos ir un poquito más en el ámbito, digamos, etéreo, entre comillas, o bioquímico, si yo digo la palabra miedo, o digo la palabra amor, o digo la palabra ternura, eh, se vuelve a activar ciertas experiencias corporales, siguen siendo personales, siguen siendo individuales. De modo que inevitablemente cada vez que yo exprese algo desde un punto de vista verbal, es muy poco probable que la otra persona realmente pueda percibir mi imaginario. Por eso es tan apasionante para mí el mundo de la comunicación, porque es cómo hago yo para tener una intimidad tan profunda contigo como para introducirte en mi mundo imaginario y que hablemos el mismo idioma de verdad. Desde el punto de vista no verbal, yo lo que te estoy expresando es el recordatorio de la experiencia de mi imaginario. Si volvamos a los ejemplos anteriores, por ejemplo, si tú tienes una silla muy cómoda en tu casa, que cuando vuelves de tu día es tu punto de refugio, donde tomas tu infusión, lees tu libro, digamos, es un punto de cobijo. Cuando yo diga la palabra silla, tú vivirás esa experiencia porque es tu punto de referencia. Sin embargo, si hoy te has sentado en una silla, se ha roto una pata, te has caído y te has dado un golpe en el fémur,
cuando yo diga la palabra silla, en este contexto en concreto, vivirás una experiencia física en base a eso y tu cuerpo responderá a eso. Entonces, el tema del lenguaje no verbal es muy, muy delicado, aunque muy esclarecedor. Y entonces, por ejemplo, por llevarlo al terreno de los conflictos, ¿qué señales podemos entender respecto al lenguaje corporal que nos pueden estar diciendo que a lo mejor la otra persona se está enfadando y que una conversación o un debate que inicialmente había empezado suave está escalando y nos está llevando a un conflicto, a un problema serio? Por ejemplo, a mí lo primero que se me ocurre es cuando hay una persona frunce-el-ceño, ¿no? Y cruza así los brazos, eso puede ser una señal muy obvia. Pero ¿qué otros gestos tú, desde tu experiencia, crees, bueno, experiencia no, conocimiento, crees que nos pueden dar esas pequeñas pistas? Pero claro, yo sabiendo eso, evidentemente no me ponen en una reunión a cruzar así los brazos. Pero ¿hay algún otro indicio? Maravillosa pregunta. Te debo ser honesto en esto. En un tiempo estuve investigando mucho el tema de la gestión, de la gestualidad, perdón. Y con la investigación descubrí que hay una mala interpretación, ¿vale? Es decir, sí es cierto que hay ciertas cosas genéricas. Por ejemplo, si yo hago esto, está claro que estoy expresando distancia. Pero la razón por la que estoy expresando esa distancia es muy diferente para la persona que la está expresando que por la persona que la está percibiendo. Y si no soy capaz de entender el por qué la persona está estableciendo distancia, no voy a saber resolver el conflicto. Sí es cierto que ese gesto me va a dar una indicación, va a ser un indicativo, perdón. Más, si yo creo que mi interpretación de ese indicativo es lo que yo creo y no lo pongo a prueba, es muy probable o muy posible que lo que vaya haciendo es incrementar el conflicto. Vamos a hacer una cosa muy sencilla, ¿no? Utilizando este gesto. Luego decimos dos o tres gestos más. Los que nos Pero voy estén a dar un escuchando claro. Perdona, que los que nos estén escuchando por Spotify, mejor que se vayan a YouTube para poder verlo, porque si no, no va a quedar igual de claro. Eso es. Adelante, Pues, perdona. pues mira, por ejemplo, ¿no? Esto es un típico, ¿no? Te empieza a ver y la persona, pum, se cruza de brazo, ¿no? Y entonces, de repente le decimos, oye, pero que no te cruces de brazos, relájate que solo estamos hablando, ¿no? Esa forma de expresión, lo más probable es que va a generar una mayor distancia. No solo mi respuesta física ha sido en el mismo lenguaje que la otra persona ha utilizado para establecer distancia. Y vamos, si a arroz le sumas arroz, lo que vas a tener es más arroz. Hablemos sencillo, ¿no? Pero si yo entiendo qué es lo que ha pasado, que ha despertado en la otra persona la necesidad de establecer distancia, entonces podré equilibrarla. Si la otra persona, por ejemplo, está, por ejemplo, en un momento dado, está hablando con esa persona y tiende a girar el cuerpo hacia una diagonal, ¿vale? A efectos generales, lo que estamos hablando es que la otra persona lo que está es queriendo abrir terreno, desde un punto de vista inconsciente, establecer un canal de escape. ¿Ok? Entonces yo puedo interpretar eso como que está queriendo alejarse de mí, o puedo ver eso y decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho yo para que la otra persona se le despierte eso? Aunque no haya sido mi intención. Y ahí es donde realmente estamos entrando en la comunicación. Porque la comunicación no es que yo solo lea, sino que es que yo realmente entre en intimidad con la otra persona. La otra persona igual lo que puede haber sucedido es que estamos hablando de un tema de, por ejemplo, hablemos de un tema de salarial, ¿no? Nóminas, para ir un poco al tema ir llevándolo al tema de la empresa. Vale, entonces yo de repente estoy hablando con uno de mis colaboradores el tema de su nómina y de repente la otra persona hace este gesto, ¿no? E incluso los dos, cierra los brazos y abre. E incluso mueve la mirada hacia abajo a la derecha y se muerde el labio. Vamos a sumarlos todos. Vale. Ahora, está claro que está estableciendo un diálogo interno, una interpretación de la situación, una necesidad de huida y una necesidad de defensa. Pero yo no sé por qué es eso. Puede que la persona se sienta infravalorada,
por lo que recibe respecto a lo que tiene que hacer. Puede que que la persona esté pasando por un momento personal en donde necesite recaudar una mayor economía para poder resolver un problema. Por ejemplo, una persona que ama se encuentra en un estado de salud que debe resolverse y para eso se necesita un capital. Pero que no consigue expresar eso en el ámbito laboral para mantener las distancias personal-profesional. Puede ser que la persona tenga una relación personal con el dinero por su propia historia de vida emotivo-conflictiva, y entonces enfrentar esta situación le resulta de mucha tensión, de mucho estrés. Pero de repente yo, si no soy capaz de abrirme la posibilidad a ver realmente a la otra persona, lo que puedo interpretar es, bueno, es un blandengue, no, o sea, ya está, la tengo ganada, no tengo por qué subirle el salario. Y entonces despersonalizamos el entorno laboral, cosa que para mí es un error catastrófico, catastrófico. Entonces, si tuviésemos que resumirlo en términos generales, más allá de ver el gesto individual, que podremos, ¿no? Incluso podemos ir más a los gestos inconscientes, la apertura de las pupilas, la velocidad del parpadeo, por ejemplo, ¿no? Incluso podríamos empezar a observar la sudoración del cuerpo, observando el reflejo de la luz. Podríamos observar la inclinación de la pelvis para observar la predisposición hacia nosotros o no. Hay un montón de microgestos. Sin embargo, es cierto que ¿qué podríamos aportar para la persona que no vaya a investigar de forma profunda este campo? La atención general. En términos generales, la tensión corporal es la expresión de disponibilidad o no disponibilidad. A partir de ahí, los recursos que cada persona utilice para estar a la defensiva o predisponerse a la apertura, eso sí que son individuales, entre comillas, porque se forja en una edad muy temprana y tiene mucho que ver con la cultura, con la idiosincrasia social, con el país donde hemos crecido, con las influencias que hayamos vivido a lo largo del tiempo, con la necesidad de pertenencia. Bueno, a mí yo es que podría meterme con un loro porque amo todo esto, ¿no? Pero tenemos que tenerlo en cuenta, muy en cuenta. Claro, está genial. Perdón, no sé si te he cortado, ¿ibas a decir algo más? Sí, bueno, quería hacer como una especie de resumen un poco de lo que ha dicho, ¿no? De la importancia de la comunicación no verbal, de lo que transmite el cuerpo, pero sí que creo que lo que ha querido transmitir, o que por lo menos esa parte me llevo yo, de que al final hay que indagar, ¿no? Investigar y preguntar para saber realmente qué es lo que nos quiere decir esa persona, ¿no? Y realmente llegar a introducir la comunicación verbal en ese caso. No sé si querías hacer alguna puntualización, si no, yo tengo muchas ganas de hacerle otra pregunta. Vale, Adelante. me voy a adelantar a ti, Noemí. Ah. Bueno, evidentemente voy a dejar la puntualización de Nayeli, pero como mi pregunta va muy ligada a la situación inversa del ejemplo que hemos utilizado, me cuelo. Voy a tomar el privilegio de colarme. De todas maneras, contigo, Daniel, ¿no? Que eres el invitado, así que primero puntualiza. No, iba a hacer una reafirmación sobre lo que decía Noemi. Ya, eso es todo. Perfecto. Pues entonces mi pregunta era un poco a la inversa, aquí hemos estado hablando de cómo a la otra persona está escalando en un conflicto por el motivo que sea, porque evidentemente desconocemos las causas. Pero hay veces que la relación que tienes con esta persona no permite, digamos, profundizar en la causa de esa reacción, al menos no de una manera inmediata. Entonces, ¿hay algo con nuestro lenguaje corporal que nosotros podamos hacer para transmitir esa declaración de paz, de decir, oye, he entendido que algo aquí te ha sentado mal, pero mi situación no es para nada atacarte? Entonces, a lo mejor lo que han dicho al revés, ¿no? Si antes me inclinaba hacia la persona que estaba ahí, bueno, al revés, me alejaba intentándome hacia el otro lado, pues ahora igual hago el gesto contrario, o si antes tenía los brazos cruzados, pues yo esto lo he escuchado mucho, no sé si será un mito o no, me remango las mangas, etcétera. ¿Hay algún otro gesto que nos pueda ayudar cuando a lo mejor la comunicación verbal no puede ser nuestro principal aliado, que nunca hay que dejarlo de lado de todas maneras? Pero bueno, que nos eche un cable. Claro, todo lo que es expresión de apertura, ¿vale?
Em, por ejemplo, hablar mostrando la palma de las manos. ¿Vale? Sí, obviamente no es que te vas a poner a hablar así. Bueno, mira, lo que quería decirte es que, pero lo que sí es cierto es que la gesticulación de las manos, en vez de ser así, rotarlas hacia arriba. Entonces se muestra esto del nivel inconsciente demuestra que no hay nada en la mano, o sea que estoy siendo claro, ¿sí? La apertura del pecho, la apertura de los hombros y la relajación de los hombros, ¿vale? Si nos fijamos, cuando queremos atacar, lo que vamos a hacer es tirar hacia adelante el pecho. ¿Vale? Que el ataque puede ser, siempre es una consecuencia de una activación de miedo. Siempre. Entonces, si tiras el pecho hacia adelante, la parte superior del pecho, lo que estás demostrando es actitud conflictiva. Y si, por ejemplo, bajas el rostro y elevas la mirada, esto es una actitud conflictiva también. Si te fijas, ¿no? Los leones, ¿qué hacen? Antes de atacar, ¡bum! ¿No? Entonces, lo que debemos hacer es elevar el rostro, bajar la mirada, relajar los párpados, sacar hacia adelante la pelvis, meter el pecho hacia abajo, no hacia atrás, ¿vale? Porque hacia Vale, atrás me estoy intentando imaginar aquí una conversación, mueve pelvis, baja. realmente lo que estamos hablando es de intentar conseguir, vamos a hablar en términos más genéricos, ponte en tu centro y ten una predisposición hacia. Y es muy, muy importante que si te encuentras con una persona que se encuentra en un estado cerrado, em, bajes el ritmo del habla, bajes el tono y que comiences a hablar de una forma mucho más dócil. Inevitablemente la atención pasará a ser más, habrá una mayor predisposición. No es lo mismo que si yo te agarro y te digo, oye, cuando alguien se ponga duro, sí, ponte la pelvis, pon los genitales hacia adelante, el estómago hacia adentro, el pecho hacia abajo, relaja la mirada, pero hable de, bueno, ya, ¿qué hacemos? ¿Resolvemos este problema o no? O la otra es que yo le podría decir, vamos directamente a ejemplos prácticos, ¿no? Ladear un poquito la cabeza, hablarle un poquito desde abajo hacia arriba y además, en este caso es, intenta si la otra persona tiene una tendencia a ladear la cabeza, utiliza la misma lateralidad en espejo. Entonces, por ejemplo, Vanessa, tú tienes una tendencia a lateralizar hacia tu derecha, ¿vale? Mi izquierda, que lo ves hacia el otro lado. No, cuando afirmas Ah, emocionalmente es hacia la derecha. Sin embargo, cuando oye, tienes una observación, me encanta que me analicen, ¿eh? cuando tienes una percepción de información, sí tiras hacia tu izquierda. Y eso tiene que ver con qué hemisferio estás utilizando para procesar cada una de la información. Entonces, si yo quiero contactar contigo, ahora me rayo porque estamos en cámara, ¿no? Pero iría hacia mi derecha y te iría un poquito de abajo hacia abajo. Y si tengo un conflicto de Dios, te preguntaría directamente, oye, ¿qué está pasando? Cuéntame. Interesante, me encanta esto, ¿eh? Entonces, y pero en términos generales, repito, para las personas que no quieran indagar esto, que yo lo recomiendo porque me parece maravilloso, es fascinante. Lo más importante es observa tu propio cuerpo y relaja. Hay un término español que es relaja la raja. Punto. Ya, relax, relax. Lo que le pasa a la La otra persona es a la comunicación otra igual a persona. relajarse, lo podemos decir así. Tal cual, tal cual. Si tú relajas, entonces habrá posibilidad de comunicación. Y además hay una cosa muy interesante de saber es que si no estás con el cuerpo relajado, es que tú estás queriendo esconder algo. Entonces nos ponemos ahí todo tenso. Bueno, voy a poner la pelvis, el abdomen, y voy a decir, te voy a hablar así con los ojos centrados, pero no va a funcionar. O sea, relaja, relaja. Pero Que comunicación de todo la cosa esto, haciendo todo eso. pensemos una cosa clara, todo esto es fruto de la observación. No es que se ha generado un lenguaje corporal y a partir de ahí nos hemos educado. Al contrario, lo tenemos intrínseco y fruto de la observación hemos adquirido esta información. De modo que, para ir directo al punto de origen, ¿cómo tengo una relación, una buena comunicación? Estando relajado, relaja y observa. A partir de ahí tendrás mucho más. Además, si te relajas, tendrás la capacidad de observar mucho más a la otra persona y recibirás mucho más. Y entonces recién ahí, de hecho, y ya voy cortando, que me pongo aquí a hablar, si tú te relajas,
tendrás la capacidad de percibir a la otra persona. Entonces, si la otra persona está a la defensiva porque se ha sentido atacada en su orgullo, podrás responderle a ello. Si se ha sentido, si ha entrado en miedo porque has tocado un tema que la otra persona en este momento no estaba disponible, vale, podrás entrar en ello. Y si no somos capaces de percibir eso, es muy complicado. Aún así, tengamos cuenta, muy en claro una cosa. No nos tenemos que responsabilizar de las otras personas. Totalmente cierto. Esto Me es gusta así. esa puntualización. O sea, no tenemos que ser los que sostenemos el mundo emocional de la persona, a menos que estemos en un proceso correspondiente a eso, claramente, ¿no? Sesiones personalizadas o en tratos más cercanos, o en ese momento la persona lo necesite. Pero la gestión personal de cada persona es eso. Aún así, yo puedo responsabilizarme de la situación que estoy compartiendo, que es diferente. Wow. Y empatizar, que también es muy importante. Absolutamente. Perfecto, me ha gustado esa puntualización. Ahora sí, Noemí, ya puedes hacer tu pregunta, perdón. Bueno, a mí me está encantando. Yo imagino que o espero que a los oyentes también, o los que nos vean por YouTube. De hecho, esto daría para varios episodios de podcast seguramente. Así que si a alguien le interesa, pues que nos lo deje la reseña y volveremos a entrevistar a Daniele. Sí que por cambiar un poquito y dejar de lado la comunicación no verbal, bueno, hay muchos conflictos que no son por no comunicar, sino por comunicar demasiado o mal o de manera tergiversada, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué recomiendas hacer? Es decir, cuando parece que hablamos y hablamos y hablamos y en vez de resolverlo se genera más conflicto, ¿no? Vale, esto hay que abordarlo desde dos lados. ¿Me lo estás preguntando desde la persona que está recibiendo ese exceso comunicativo o la que está generando ese exceso comunicativo? Es decir, o sea, quizá replantearía la pregunta en el sentido de qué puede hacer cada uno, porque al final parece que es como yo quiero hablar y estoy comunicando, pero esta persona no me está entendiendo y al final se genera ese conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando o cómo puedo resolver eso? Vale. Normalmente las personas cuando nos ponemos en hiperverbalización, lo que estamos es justamente estableciendo una cierta distancia, ¿vale? O lo que estamos haciendo es, lo que estamos haciendo es un trabajo catártico personal y pasa a ser una comunicación unipersonal. Es decir, por X razón, a mí esta situación me está llevando al extremo o estoy entrando en tensión porque no encuentro la forma de resolverla y entonces lo que empiezo es porque y normalmente este tipo de situaciones están acompañadas con frases como es que tú, porque tú, yo ya te he dicho, no has tenido en cuenta. Normalmente vienes con una proyección externa, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo primero que deberíamos hacer, si nos encontramos en esa situación, es, claro, darnos cuenta de que hemos entrado en esa neurosis, llamémoslo. Entonces, lo primero es calmar, o sea, parar. Y si es necesario, salir del lugar. Pero, incluso se puede parar en seco, no pasa nada. Y decir claramente, hola, mira, me he dado cuenta que me encuentro en un momento alterado, necesito 5 minutos. Por favor, necesito que tengas la disponibilidad para que yo pueda volver a centrarme y que este momento sea efectivo, sea productivo. ¿Vale? Y ya está. La otra persona puede aceptarlo o no y eso no te imposibilita a ti de tomarte ese momento. Eso es muy claro. La otra persona tiene el derecho de aceptar o no lo que le proponemos. Pero tus necesidades, en este caso, es tu responsabilidad cumplirlas. Eso por un lado. Por otro lado, si hemos entrado en ese estado es porque hemos tenido una acumulación de pensamientos irracionales. Es decir, que en ese momento lo que podemos tener claro es qué ha sucedido, qué he interpretado de lo que ha sucedido y cómo me siento con lo que he interpretado. Y una vez que tengo claro eso, preguntarme, ¿esto que estoy experimentando, esto que he interpretado, me ayuda a alcanzar mi propósito o no? Si la respuesta es no, preguntarse, ¿qué es lo que quiero alcanzar? ¿Para qué me estoy comunicando? Y entonces redireccionar la comunicación con el foco claro. Porque si yo me junto contigo, ¿para qué
resolvamos, por ejemplo, un tema de subvención, no, subvención o manutención, por ejemplo, tenemos hijos en común, nos hemos divorciado y estamos resolviendo el tema de la manutención, ¿vale? Si el foco es ese y yo de repente me pongo a hablar de mi herida emocional de la separación, nos hemos perdido el foco. Y la otra persona igual no está disponible para ello. Entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué he quedado aquí con la otra persona? Entonces, tampoco imponer mi propia voluntad. Eso por un lado. De que no quiero alargarme demasiadísimo, ¿no? Pues vamos a cosas concretas. En el otro caso, en el caso de que estoy siendo la persona que está recibiendo ese momento, lo primero que tengo que entender es que la otra persona ha entrado en un gesto irracional. Es decir, está viviendo un tsunami emocional, ¿vale? Y probablemente ni siquiera se esté escuchando a sí misma o a sí mismo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es quedarme quieto, y dejarle que la otra persona se vacíe un poco, siempre y cuando quiera mantener claro que quiero alcanzar el objetivo por el cual me estoy comunicando con la otra persona. Primero que nada me quedo quieto y le dejo. Cuando la otra persona pare, le hago una pregunta concreta, sin devaluar todo lo que ha expresado, pero sí redireccionándolo hacia el objetivo. Volvemos al ejemplo de antes, ¿no? De repente la otra persona estuvo, no sé, 15 minutos, porque tú, porque yo, porque no entiende, porque tú, bla, bla, bla. Vale. Y de repente le pregunto, le digo, entiendo lo que me estás diciendo. ¿Me podrías explicar cómo esto podría ayudarnos a resolver el conflicto por lo que nos hemos encontrado? ¿Cómo esto podría ayudarnos a que tengamos claro cómo gestionar la manutención? Entonces, redirecciona a la otra persona sin negarla. ¿Sí? Y otra alternativa, cuando ya, digamos, esto hay que repetirlo un par de veces a medida que la emoción vaya bajando y volvamos a la racionalidad. Y cuando se ha conseguido este objetivo, utilizar una técnica que se conoce muy bien, que se llama feedback. Es decir, si en algún momento yo ya puedo aportar ideas porque las emociones se han calmado, te aporto una idea y te pido feedback. Es decir, considero que me gustaría decirte que con la situación actual que estamos viendo, una manutención oportuna sería de 700 euros al mes. Por esto y esto. ¿Me podrías, por favor, decir lo que has percibido de esto que te he dicho? Percibido no, perdón, lo que has escuchado de esto que te he dicho. Va. No, necesito yo tener la claridad que he sabido expresarme de forma correcta, de forma efectiva y he podido expresar mi idea de forma clara para ti. ¿Se entiende? Es muy importante el que ya han hecho que yo me haya expresado bien, porque si no volvemos un poquito a lo que comentábamos al principio, de que la otra persona no se sienta atacada. No es lo mismo decir que yo me haya expresado bien, a decir que tú no me has entendido, que tú no me estás escuchando, que tú no te enteras de nada, que etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Así que por volver un poquito al tema de gestión de conflictos y también de la idea de cómo pueden surgir problemas a veces en la comunicación o cómo uno se puede sentir mal dentro de una situación, dentro de un conflicto por comunicación, me ha gustado ese pequeño comentario que has hecho para volver a bajar a tierra todas esas ideas. Eso es fundamental, sobre todo en momentos de tensión. Hay que tener clarísimo dos cosas. Uno, nunca hablar de la otra persona, sino que siempre hablar de uno mismo. Y dos, si necesito hacer algún apunte sobre algo de la otra persona, nunca hablar del ser de la otra persona y siempre hablar del hacer con coletilla de cómo eso me hace sentir a mí. Eso es fundamental, porque podría generarse una confusión de que yo estoy queriendo que tú hagas esto porque a mí no me gusta. Bueno, pues me da igual que a ti no te guste, ¿no? Entonces, tenemos que volver a tener claro eso. Si queremos tener una buena comunicación, se necesita relajación, intimidad. Y eso en todos los aspectos. Me da igual si es interpersonal, si es empresarial,
Porque no nos olvidemos, volviendo digamos, al tema también empresarial, que las empresas son seres. Las empresas son seres. Lo que pasa que, como nuestro cuerpo está lleno de un montón de células, nosotros somos las células productivas de un ser que se llama empresa. Lo siento muchísimo, chicos, tenemos que hacer una, entre comillas, pequeña pausa y dejarlo para el siguiente episodio porque si no se nos iba a alargar. Sabemos que estaba siendo muy interesante, así que esperamos volver a veros en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. ¡Hasta luego! Gracias por acompañarnos. Te esperamos en cada episodio donde juntos crearemos un espacio de aprendizaje y reflexión de una manera lo más amena posible.